exodus of my heart. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day, it's a sign that you are with me. The fire by night, it's the guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, you stepped into my Egypt, you took me by the hand, you marched me out of freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Let me swallowed up forever by the fury of your love. You stepped into my Egypt, you took me by the hand, you marched me out of freedom into the promised land. Now I will not forget you, God. I'll sing of all you've done. Let me swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Bienvenidos a Panama International Church. Qué gozo y qué alegría tenerte en nuestro servicio en línea. Si esta es tu primera vez visitándonos, te queremos decir bienvenido. Tenemos un anuncio. Te queremos decir que el 18 de octubre, eso va a ser un domingo, vamos a tener nuestro primer servicio en la iglesia. Eso va a ser a las 9 de la mañana. Nuestro primer servicio el 18 de octubre. Así que puedes estar pendiente en las redes, vamos a poner más información.
pero te puedes ir preparando desde ya. También, si quieres dar tus diezmos y tus ofrendas, pues aquí puedes ver la cuenta de la iglesia y ya, simplemente haces una transferencia bancaria. Hoy nos vamos a tomar un descanso de la serie Mi Nombre Es, que ha sido de mucha bendición en estas últimas 3 semanas. Porque hoy tenemos un invitado especial que no es tan invitado. Ya lo han escuchado anteriormente y viene con un mensaje poderoso. Así que sé que van a disfrutar este servicio y que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Muy buenos días a todos. Quiero darle la bienvenida y darle las gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Quiero darle también las gracias al pastor Nelson, a la pastora Amy y al staff por la oportunidad que me han dado de poder predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios en esta mañana. Por las últimas semanas hemos estado disfrutando del estudio de los diferentes nombres de Dios y, para serles sincero, ha sido como un balde de agua fresca para mí. Y yo sé que ha ayudado a muchos de nosotros a reconectarnos con Dios de una manera más profunda. Pero hoy quiero cambiar el tema y quiero que nos enfoquemos en la transición y los procesos que Dios nos ha permitido experimentar durante estos últimos 6, 7 meses. Yo sé que el Señor tiene una palabra que Él quiere comunicarnos en cuanto a los cambios, la transición, y qué es lo que Él espera de nosotros como comunidad, como iglesia. Sabemos que para muchos de nosotros este año ha sido muy desafiante, lleno de sorpresas, y la pandemia, el COVID-19, ha resultado ser para el mundo, para la iglesia y aún para nuestras vidas algo que nos ha sorprendido. Muchas cosas durante ese proceso han afectado a muchas personas, como la economía, las personas que han sido afectadas por el virus y algunas personas que también han estado pasando por momentos difíciles durante este tiempo. Muchas cosas han cambiado y han transicionado de maneras que nosotros no nos esperábamos y fue algo que nunca habíamos visto anteriormente. Esto ha forzado a muchos de nosotros a tomar cambios, a hacer cosas, ajustes y poder transicionar a esta nueva normalidad. Una cosa que sí sé es que nuestro Señor Jesús no ha sido sorprendido por nada de esto. Yo creo que Dios provocó y ha permitido que esto suceda para exponer algunas cosas en nosotros. Yo quiero animarles hoy porque yo sé que cuando vienen situaciones difíciles, nosotros muchas veces tendemos a paniquearnos o a retroceder y se nos olvida que Dios está verdaderamente en control y que Él nos ama. Hoy el Señor me ha dado la oportunidad de comunicar este mensaje y quiere que nosotros tomemos el compromiso los unos con los otros de ayudarnos en este proceso, de ayudarnos al regresar a la iglesia, el lugar donde vamos a adorar a nuestro Dios la próxima semana, y que entendamos que no estamos solos en este proceso, que Él está con nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú estás en control de todo, Señor, en medio de la pandemia, en medio de la dificultad, en medio del proceso, en medio de cualquier situación, Señor, que podamos estar enfrentando. Padre, tú sigues siendo Rey, tú sigues siendo Dios, el único y eterno. Padre, te damos gloria y honra y oramos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga, Señor, en buena tierra para que produzca el fruto abundante en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 1, versos del 1 al 7. Y la Biblia dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio
que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Bezek a 10,000 hombres, y hallaron a Adonic-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonic-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonic-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. El libro de los Jueces habla acerca de un periodo de tiempo cuando Dios ayuda o lleva a los israelitas por una transición a través del desierto de la tierra hasta la tierra prometida. También fue un periodo donde Dios, a través de diferentes jueces como Débora, Sansón y Shamgar, gobernaba sobre el pueblo de Israel. Ya Moisés y Josué ya habían partido con él, y ahora era tiempo que el pueblo de Israel se conectara con su Dios. Este fue un tiempo también donde Dios prosperó a Israel como nunca antes, y ahora ellos estaban aprendiendo a ajustarse a las cosas nuevas que el Señor estaba haciendo en sus vidas. Yo soy creyente de que las mismas cosas que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, transicionándonos por el desierto, son las mismas cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas para llevarnos de un desierto a una tierra prometida. Y los propósitos de Dios se van a cumplir en nosotros si le permitimos a Dios que Él gobierne nuestras vidas y nos ajustamos a lo que Dios está haciendo. No piensen en la prosperidad como solamente algo dinero o material. La prosperidad tiene que ver con la manera que la Biblia dice que yo quiero que prosperes como prospera tu alma. Israel nunca logró completamente ajustarse a las cosas que Dios quería hacer en su vida. Como dice la Biblia, que muchas cosas que le sucedieron a Israel fueron escritas para que nosotros nos caigamos en esos mismos errores y que aprendamos de ellos. En este momento tú no eres un juez en los tiempos bíblicos, pero te puedes convertir en un instrumento de Dios, que Dios puede usarte a ti para rescatar a un hermano o una hermana o una persona que no cree de una situación donde el enemigo está tratando de atraparles y decirles que el propósito de Dios no se va a cumplir en sus vidas. Para que nosotros tomemos ese compromiso los unos con los otros y ajustarnos a lo que Dios está haciendo, hay algunas cosas que debemos de hacer antes de que podamos entrar y tomar posesión de lo que Dios tiene para nosotros. Número 1 es completamente depender de Dios. Número 2 es pelear las batallas generacionales. Y número 3, que debemos de estar dispuestos de compartir, adorar y pelear nuestras batallas juntos para obtener la victoria. Completamente depender de Dios. Los israelitas anteriormente habían sido liderados por Josué por muchos años en el desierto. Él era la persona que hablaba directamente con Dios y él le daba las instrucciones al pueblo, él era el guía, él le daba las estrategias y él le daba una seguridad, una sensación de seguridad que ellos durante el tiempo en el desierto necesitaban. Ellos habían dependido mucho de Josué y por muchos años. Y en este tiempo de transición, el Señor quería que se ajustaran para que dependieran de Él completamente. Yo sé que durante esta pandemia y esta cuarentena, muchos de nosotros hemos aprendido a ajustarnos, a escuchar y a depender más de Dios. Nosotros no habíamos, básicamente como el pueblo de Israel,
habíamos acostumbrado a depender de Josué, de depender del trabajo, del ahorro, de la comodidad y de la libertad. Pero también muchas veces nosotros nos podemos convertir en nuestros propios Josué y depender en nosotros mismos. Y no hemos muchas veces valorado la importancia de que Dios sea el único en el cual dependemos. Él es nuestra fuente de paz y de gozo. Dios permitió que Josué muriera para que el pueblo de Israel se conectara con Él y lo conociera. De la misma manera, el Señor está permitiendo que ciertas cosas en nuestras vidas cambien o mueran, porque Él lo que quiere es que verdaderamente lo conozcamos. Algunas paredes, algunos muros, el Señor está permitiendo caer para que aquellas cosas que están en nuestros corazones sean expuestos. Si te das cuenta, ahora que Josué murió, los israelitas se comunicaban directamente con Dios y tenían una relación personal con Él. El Señor quiere que tengas acceso directo con Él. Dios quiere que muchos de nosotros entremos en una relación más íntima y más profunda con Él, y eso ha sido provocado por aquellas cosas que estamos experimentando durante esta pandemia. Porque hay cosas que Dios va a permitir que mueran en nuestras vidas, así como Él permitió que Josué muriera. Esto no ha agarrado a nuestro Señor por sorpresa. El Señor sabe por qué Él ha provocado y ha permitido que esto suceda. Él no fue sorprendido. Tenemos que confiar, tenemos que ajustarnos y tenemos que transicionar y estar listos para escuchar la dirección de Dios en estos tiempos, porque si no, como el pueblo de Israel, nos vamos a desviar. Punto número 2. Tenemos que pelear la batalla de maldiciones generacionales. Los cananeos eran descendientes de Noé. Noé era padre de Cam, que tuvo un hijo llamado Canaán. Y en base a eso, Noé maldice a Cam cuando Cam entra al cuarto y ve la desnudez de su padre. Esta es una historia bien interesante. Los israelitas habían peleado con los cananeos durante el tiempo de Moisés y también durante el tiempo de Josué. Y ahora, durante este tiempo de transición, ellos continúan peleando con los cananeos, aun cuando llegan a un lugar donde toman posesión de las tierras que Dios le había prometido. Y si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nosotros también, como los israelitas, estamos batallando cosas que ya debíamos de haber vencido. Que estamos batallando cosas que nuestros padres y que nuestros ancestros nunca derrotaron. Y si nosotros también tomamos la opción de no pelear, esas cosas seguirán persiguiéndonos y perseguirán a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos peleando situaciones como el alcohol, la fornicación, la droga, la adicción, el adulterio, las mentiras, el resentimiento, la depresión, la ansiedad. Cualquiera que sea tu lucha en esta mañana, puede ser que estás peleando una maldición generacional, un enemigo que ha seguido tu familia y que te quiere seguir a ti en esta hora. Es importante que entendamos que tenemos que pelear desde una posición donde tenemos el favor y la gracia de Dios. Tu enemigo no se va a rendir. Él no te dará descanso si tú no decides batallar y si yo no decido batallar. No podemos pelear a los cananeos en nuestra propia carne. Es muy importante que en medio de esta batalla dependamos completamente de Dios, de su instrucción y de su poder.
Aquí en el verso 2 vemos que Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de escuchar la voz de Dios, decidimos que vamos a hacer lo que nos da la gana y nos encontramos en un hueco o en un problema? Dios le dio la instrucción a la tribu de Judá de pelear contra los cananeos en un lugar específico y le dijo que Él le había entregado la tierra. Lo mismo para nosotros en el día de hoy. Dios quiere que peleemos a nuestros enemigos desde un lugar específico. Porque esas cosas, si no la peleamos con las instrucciones de Dios, no la podemos y no la vamos a derrotar. Eso se pelea en obediencia, en acuerdo y en completa rendición a Dios. No vayas a pelear a ningún enemigo si no has consultado primero con Dios. Es una receta perfecta para el desastre. Judá significa alabanza. Dios quiere que entendamos que en medio de la batalla, en medio del enemigo, en medio de la maldición que estamos peleando en el día de hoy, que es la alabanza, que es en adoración donde ganamos la victoria, donde se obtiene la victoria que Dios tiene para nosotros. Si nosotros, como gente, como pueblo de Dios, solamente adoramos a Dios cuando todo está bien, cuando hay comida en el refrigerador, cuando la cuenta bancaria está llena, no estamos verdaderamente adorando a Dios ni conocemos el significado de la adoración. Estos enemigos ya han sido entregados en tus manos. Todo lo que tenemos que hacer es creerle a Dios y estar dispuesto a tener valor y firmeza, no importa la situación. El mismo Dios que estuvo con Moisés es el mismo Dios que está con nosotros en esta tarde y en este día. Y con ese Dios y en obediencia, la victoria es inevitable. Punto número 3. Está dispuesto a compartir, a adorar y a pelear juntos por la victoria. En el verso 3 al 7 vemos cómo Judá entendió que para obtener y para cumplir con el propósito de Dios en sus vidas, ellos no podían pelear solos. Judá llamó a su hermano de la tribu de Simeón para que lo apoyara en la batalla. Nosotros debemos de entender que para que nosotros también podamos lograr el objetivo y el propósito de Dios en nuestras vidas, que no podemos pelear las batallas individualmente. Como iglesia no podemos pelear solos. No podemos pelear en nuestras propias fuerzas, sino que debemos de llamar a personas que podamos depender, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que están dispuestos a sacrificarse ellos mismos para que el pueblo de Dios obtenga la victoria. Los simeonitas, de acuerdo a la historia bíblica, no se le había entregado tierra. Basado en un hecho histórico que sucedió en Siquem, los simeonitas, Simón y Leví, sus hermanos, actuaron en venganza contra el pueblo de la tierra de Siquem. Nosotros sabemos que Judá significa alabanza. Sin embargo, la tribu de Judá viene de Jacob. Judá era hijo de Jacob y su madre era Lea. Judá era el cuarto hijo de Lea. Jacob estaba enamorado de Raquel, la hermana de Lea. Y ella se quejaba de que Jacob no la amaba. Así que ella nombra a su hijo Judá finalmente después que ella se da cuenta de que en medio de su dolor y en medio
de la circunstancia, ella tenía que enfocarse en Dios. Muchos de nosotros como Lea, a través de esta pandemia y situaciones dolorosas en nuestras vidas, hemos tenido que aprender a apoyarnos en Dios y apoyarnos los unos con los otros. La tribu de Judá entendió que los simeonitas o los de la tribu de Simeón necesitaban ser restaurados por un error que habían cometido en el pasado y que iba a tomar al pueblo completo en unión para finalmente poder derrotar a los cananeos y sus reyes. Si alguno de nosotros en el día de hoy está siendo perseguido por un error del pasado, por un obstáculo, por una pérdida, lo que sea que te está persiguiendo, yo quiero que sepas que hoy Dios te puede restaurar. Que hoy el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, va a pelear contigo para ayudarte a derrotar a cualquier cananeo y cualquier rey que te está diciendo que no es posible, que no va a suceder y que ya has caído de la gracia de Dios. Tú no estás solo. Es una gran mentira del enemigo. Esta historia nos enseña que estas tribus se untaron en el poder del Espíritu y en la palabra declarada por Dios, y por esa palabra que Dios le declaró, la victoria que Dios le aseguró, ellos derrotaron a 10,000 de sus enemigos y pudieron finalmente establecer lo que Dios quería establecer en ellos en la tierra prometida. Mantengamos en cuenta que solamente 2 de las tribus fueron a batallar, pero el pueblo entero se benefició. Dios no necesita a muchos, Dios lo puede hacer con poco, con soldados comprometidos a seguir la instrucción de Dios. Yo sé que aquí hay soldados comprometidos hoy. Yo sé que estamos preparándonos para entrar en la iglesia el próximo domingo. Y yo espero que tengamos la misma unidad en el Espíritu a través de la palabra de Dios en obediencia que tuvieron estas 2 tribus, para que nosotros también podamos ver la victoria y que no busquemos nuestro propio interés, sino busquemos el interés de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a gozarnos en las victorias de nuestros hermanos, pero para eso tenemos que pelear juntos. Tenemos que dejar de estar solamente viniendo a la iglesia y tenemos que verdaderamente, tenemos que estar en comunión, verdaderamente amándonos los unos a los otros como pueblo de Cristo. No estés viendo lo que la persona fue o hizo en el pasado. Nosotros necesitamos ver lo que Dios está haciendo hoy, lo que está haciendo ahora y cuáles son los frutos que esa persona está produciendo. Quiero cerrar con esto. Adonibezek le cortaba el pulgar de las manos y de los pies a sus enemigos. Nosotros tenemos un enemigo o tenemos enemigos que entienden que si ellos nos cortan los pulgares, vamos a perder el balance y nuestra habilidad de aferrarnos a la verdad de Dios. Especialmente durante estos días hay muchas personas que están dejando la verdad de Dios y están siguiendo pasiones mundanas. En Levíticos 14:14 nos muestra la esencia o lo importante de qué nos sirve nuestros pulgares o para qué sirven nuestros pulgares de las manos y de los pies. El sacerdote, para poder llevar a cabo sus ceremonias de limpieza de lepra, era necesario porque la sangre tenía que ser derramada a través de los pulgares. El enemigo sabe que si él te corta a ti y a mí los pulgares de las manos y de los pies a través de la división, el desacuerdo,
las aflicciones y la falta de relación entre hermanos a través de la palabra de Dios, nunca vamos a ser sanados de la lepra del pecado y de la condición del pecado. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y ir al lugar asignado, el lugar de autoridad, el lugar diseñado por Dios, donde la victoria es garantizada para poder ver a Adonij-Bezek y a cualquier enemigo en nuestra vida derrotado. Ese lugar puede ser la iglesia, puede ser tu casa o puede ser un grupo de Zoom. Donde sea que el Señor te esté llamando, cualquiera que sea la instrucción de Dios, asegúrate de estar ahí. Porque ahí verás lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que Dios te ha prometido. Adonij-Bezek, él aislaba a cada rey que él derrotaba para poder hacer lo que él quería hacer en ellos. No caigas en ese engaño de aislarte, porque ahí es donde el enemigo hace daño. No te alejes y hagas tu propia vida solo. Haz tu vida en comunidad. Haz tu vida en un lugar donde Dios te va a conectar con su pueblo, donde no estés solo. Primero conéctate con Dios y después conéctate con tus hermanos en Cristo y verás hacia dónde Dios te va a llevar. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí y que entendamos que esto no lo podemos hacer solos, que con el Señor y con nuestros hermanos, Judá y Simeón, entrarán y derrotarán a los enemigos. Bendiciones.